Lección 1. El dilema de la deforestación. Buenos días, Anna. ¿Sabías que alrededor del 31% de la superficie terrestre del mundo estaba cubierta de bosques en la década de 1990? Vaya, esa es una parte bastante importante. No tenía ni idea de que la cobertura forestal fuera tan alta. Sí, es realmente impresionante si lo piensas. Pero desde entonces, lamentablemente, la gente ha tenido que talar muchos de esos bosques por diversas razones. Es muy triste escuchar eso. ¿Cuáles son algunas de las principales razones detrás de la deforestación? Bueno, un gran impulsor ha sido la necesidad de más tierra para la agricultura y el desarrollo. A medida que la población mundial ha crecido, ha aumentado la demanda de recursos. Ya veo. Tiene sentido, aunque sigue siendo desalentador pensar en todos los bosques que se han perdido. Absolutamente. Y no se trata solo de la pérdida de los bosques en sí, sino también del impacto en la vida silvestre y los ecosistemas. Cierto, la deforestación realmente puede alterar el delicado equilibrio de la naturaleza. ¿Se ha hecho algún esfuerzo para combatirla? Definitivamente. Se han puesto en marcha muchas iniciativas y políticas para tratar de promover la silvicultura y la reforestación sostenibles. Es bueno oír eso. ¿Cuáles son algunas de las acciones específicas que se están tomando? Cosas como los programas de plantación de árboles, las restricciones a la tala en ciertas áreas y la provisión de incentivos a los propietarios de tierras para que preserven sus bosques. Todos estos parecen pasos positivos en la dirección correcta. Esperemos que puedan marcar una diferencia real. Acordado. Hará falta un esfuerzo global concertado, pero soy optimista de que podemos cambiar el rumbo de la deforestación si todos hacemos nuestra parte. Absolutamente. Todo ayuda a la hora de proteger nuestros preciosos bosques. Definitivamente. Es un tema que me importa mucho, así que me alegro de que podamos discutirlo. Yo también ha sido una conversación muy informativa y que invita a la reflexión. Genial, me alegro de que te haya parecido interesante. Avísame si alguna vez quieres charlar más sobre temas ambientales. Lección 2. Creaciones culinarias. Hola Anna, me preguntaba, ¿cuál es tu tipo de salsa para pasta favorita? Oh, esa es una gran pregunta. Soy un gran fan de la salsa de tomate simple. Creo que solo necesita unos pocos ingredientes clave para que esté deliciosa. Estoy de acuerdo, una buena salsa de tomate puede ser muy satisfactoria. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales que te gusta usar? Bueno, la base son siempre tomates de alta calidad, ya sean enlatados o frescos. Y luego solo unas pocas hierbas como albahaca, orégano y un poco de ajo. Suena encantador. A mí me gusta más el pesto, pero una buena salsa de tomate es difícil de superar. El pesto también es delicioso. ¿Qué te gusta poner en tu pesto? Me encanta usar mucha albahaca fresca, piñones, ajo, parmesano y un buen aceite de oliva. Es una salsa muy vibrante y sabrosa. Eso suena absolutamente divino. Puede que tenga que intentar hacer tu versión de pesto. Hazlo, por favor. Es muy fácil de preparar y realmente realza cualquier plato de pasta. Es bueno saberlo.
Tendré que recoger los ingredientes la próxima vez que vaya al supermercado. Parece un plan. Hazme saber cómo te va si lo consigues. Definitivamente, me aseguraré de darles un informe completo. Las noches de pasta son las mejores. De acuerdo, no hay nada como un delicioso plato de pasta casera. Tan satisfactorio. Absolutamente. Ahora se me antoja un poco de pasta con pesto o salsa de tomate. Yo también. Parece que pronto los dos estaremos en la cocina preparando una tormenta. Ja, 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 suena como un plan. Estamos ansiosos por compartir nuestras creaciones culinarias. Lo mismo digo, es una cita. Disfruta experimentando en la cocina. Lección 3. Correr la distancia. Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre la maratón de Boston de este año? No, no he oído nada. ¿Cuál es la primicia? Aparentemente, la maratón ha ganado popularidad a lo largo de los años, especialmente con la aparición de carreras más urbanas. Oh, eso es fascinante. Nunca me había dado cuenta de que la maratón de Boston formara parte de una tendencia mayor. Sí, parece que cada vez más personas se dedican a las carreras de distancia, especialmente en las principales ciudades. Comprendo la apelación. Correr una maratón por las calles de una ciudad bulliciosa debe ser una experiencia increíble. Absolutamente. La energía y la emoción de todos los espectadores deben ser electrizantes. Solo puedo imaginarlo. ¿Has corrido una maratón antes, John? Yo. De ninguna manera, soy más un corredor casual. La dedicación requerida para una maratón completa es una locura. Estoy de acuerdo, es un logro enorme. Estoy asombrado de cualquiera que pueda empujar su cuerpo para completar esa distancia. Lo mismo aquí. Tengo problemas para correr 5 kilómetros sin necesitar un respiro. Ja, 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 bueno, al menos sales y te mantienes activo. Eso es más de lo que mucha gente puede decir. Cierto, cierto. Quizá algún día me armé de valor para entrenar para una maratón. Pero por ahora, seguiré corriendo en mi vecindario. Bueno, tienes todo mi apoyo si alguna vez decides aceptar el desafío. Te animaré desde el banquillo. Ja, ja, gracias Anna. Me aseguraré de hacértelo saber si alguna vez decido dar el paso. Suena bien. Mientras tanto, podemos admirar la dedicación de esos corredores de maratón. Absolutamente. Habla de tener valor y determinación. Lección 4. El lugar favorito de Annie. Hola Anna, ¿has oído hablar de la pequeña Annie y su lugar favorito del mundo? No, no lo he hecho. ¿Cuál es la historia? Al parecer, Annie decidió que su lugar favorito es este campo verde y cubierto de margaritas. Oh, suena como un lugar encantador y sereno. Puedo ver por qué sería su favorita. Lo sé, ¿verdad? Debe ser muy tranquilo y relajante, rodeado de todas esas hermosas flores. Absolutamente.
A veces son las cosas simples de la vida las que nos dan más alegría. Totalmente de acuerdo. Un momento de tranquilidad en la naturaleza puede hacer maravillas para el alma. Apuesto a que a Annie le encanta ir allí y sentarse durante horas, asimilándolo todo. Sí, me imagino que probablemente traiga una cesta de picnic y simplemente disfrute de la tranquilidad. Es una imagen mental muy dulce. Ojalá pudiera unirme a ella allí, aunque fuera por un tiempo. Yo también. Parece el lugar perfecto para relajarse y recargar energías. ¿Va allí a menudo? ¿O es más bien un retiro especial para ella? Por lo que he oído, se ha convertido en un lugar habitual de escapada para ella. Intenta visitarlo al menos una vez a la semana. Eso es maravilloso. Es muy importante tener esos pequeños santuarios, especialmente de niño. Absolutamente. Probablemente sea su pequeño santuario donde puede escapar del ajetreo de la vida cotidiana. Exactamente un lugar donde pueda ser ella misma y conectarse con el mundo natural. No lo podría haber dicho mejor. Me alegro de que Annie haya encontrado un lugar tan especial. Yo también son esas pequeñas cosas las que pueden marcar una gran diferencia. No podría estar más de acuerdo. A veces, los placeres más simples son los más satisfactorios. Lección 5. El distintivo edificio rojo. Hola Anna, ¿te has fijado en ese gran edificio rojo al lado de la biblioteca? Sí, lo he hecho. Es bastante difícil pasarlo por alto, ¿verdad? Definitivamente. Realmente se destaca del resto de edificios de la zona. Absolutamente. El color rojo vibrante lo hace tan llamativo. Me pregunto cuál es el propósito de ese edificio. Parece bastante significativo. Por lo que puedo ver, parece ser algún tipo de edificio gubernamental o municipal. Ah, ya veo. Eso tendría sentido dado el tamaño y la ubicación prominente. Sí, probablemente sea una oficina administrativa importante o algo parecido. Mm, tengo curiosidad por saber más al respecto. ¿Has estado alguna vez dentro? No, no lo he hecho. Pero siempre me ha intrigado la arquitectura del edificio. Lo mismo aquí. El diseño exterior es bastante único y llamativo. Definitivamente. Tiene una presencia tan audaz e imponente en comparación con las otras estructuras. Tiene casi un aire majestuoso o histórico, ¿no crees? Definitivamente. Hay algo en la grandeza de esa fachada de ladrillo rojo. Exactamente. Apuesto a que tiene una historia interesante detrás de su construcción. ¿No sería fascinante descubrirlo? Me encantaría aprender más sobre la historia. Acordado. Es uno de esos hitos locales que hace que te preguntes sobre sus orígenes. Absolutamente. Quizá deberíamos investigar un poco y ver qué podemos averiguar. Esa es una gran idea. Tengo mucha curiosidad por descubrir la importancia de ese edificio. Lo mismo aquí.
Es el tipo de cosas que despiertan tu curiosidad cada vez que pasas por allí. Definitivamente. Me alegro de que ambos lo hayamos notado y nos intrigue. Yo también. Siempre es divertido explorar las joyas ocultas de nuestra comunidad. No podría estar más de acuerdo. Va a ser una investigación interesante. Lección 6. Consejos para la gestión del tiempo. Hola Anna, últimamente he tenido problemas con la gestión del tiempo. ¿Algún consejo que puedas compartir? Oh, definitivamente, Ion. He encontrado algunas cosas que realmente me han ayudado. En primer lugar, intento priorizar mis tareas y centrarme primero en las más importantes. Es una idea genial. Suelo saltar de una cosa a otra sin ningún plan real. Conozco la sensación. Otra cosa que me ha funcionado es reservar bloques de tiempo específicos para diferentes tareas. Como 1 hora para el correo electrónico, 2 horas para un trabajo profundo, ese tipo de cosas. Eso suena muy inteligente. Siento que siempre reacciono ante cualquier cosa que surja en lugar de ser proactivo. Exactamente. Bloquear el tiempo te ayuda a mantenerte al tanto de las cosas en lugar de dejarte llevar en 1 millón de direcciones. Y no olvides programar también los descansos, ya que es clave para evitar el agotamiento. Buen punto. Normalmente lo hago sin interrupciones y luego me pregunto por qué estoy tan agotado al final del día. Sí, tomar descansos regulares para recargar energías es crucial. Incluso solo de 10 a 15 minutos pueden marcar una gran diferencia. Ah, y un consejo más, trata de minimizar las distracciones tanto como sea posible. Ah, sí, las notificaciones y los mensajes constantes realmente reducen mi productividad. Tendré que ser más intencional a la hora de desactivar esas notificaciones. Definitivamente. Es increíble la gran diferencia que hace. Me siento mucho más concentrado cuando no me alejan constantemente. Vale, me has convencido. Voy a probar todos estos. Muchas gracias por el útil consejo, Anna. Por supuesto, me alegra poder compartir lo que me ha funcionado. Estoy seguro de que empezarás a ver una gran mejora en tu gestión del tiempo una vez que implementes estas estrategias. Se lo agradezco. Este es exactamente el tipo de orientación práctica que necesitaba. Lección 7. Empacar con poco equipaje para viajar. Estoy muy impresionada con lo organizada que eres, Anna. Siempre me cuesta empacar para los viajes. Gracias, Ion. He aprendido por las malas que es mejor empacar poco y solo llevar lo esencial. Es un consejo muy bueno. Siempre termino empacando demasiado y luego me arrepiento cuando tengo que cargar una maleta pesada. Exactamente. Es mucho más fácil centrarse en lo que necesita. De esa manera, no tienes que preocuparte por encajar todo. Tienes razón, debería hacer una lista de equipaje como haces tú, en lugar de poner cosas al azar en el último momento. Definitivamente. Una lista le ayuda a mantenerse concentrado y a evitar olvidar elementos importantes. Y probablemente también ahorre mucho espacio, ¿verdad? Odio tener que meterlo todo. Absolutamente. Cuando llevas poco equipaje, tienes mucho más espacio para respirar y organizar tu maleta. Eso suena celestial.
Siempre estoy estresada intentando meterme todo y luego mi ropa se arruga. Conozco la sensación. Empacar con poco equipaje realmente elimina gran parte de esa molestia. Estoy convencido. De ahora en adelante, voy a ser más consciente de lo que traigo en los viajes. Me alegro de poder compartir algunos consejos. Realmente hace que viajar sea mucho más agradable. Puedo ver por qué. Ya no tendrás que cargar con un montón de cosas, solo lo esencial. Exactamente, es tan liberador. Te preguntarás cómo has podido viajar de otra manera. Me muero por probarlo en mi próximo viaje. Gracias por el consejo, Anna. Lección 8. Productos básicos de armario para cualquier ocasión. Hola Anna, necesito desesperadamente unos nuevos artículos imprescindibles para mi armario. ¿Me puedes ayudar? Absolutamente. ¿Qué tipo de piezas buscas? Bueno, creo que necesito unos pantalones versátiles que puedan funcionar tanto para looks casuales como más elegantes. Veamos. ¿Has considerado algunos pantalones clásicos de color gris o azul marino? Esa es una gran idea. Esos colores son tan atemporales y fáciles de combinar con diferentes blusas. Exactamente, y puedes vestirlos fácilmente de manera elegante o informal según la ocasión. Perfecta. También necesito unas cuantas blusas que pueda mezclar y combinar. ¿Alguna recomendación al respecto? Definitivamente. Yo sugeriría unos botones blancos nítidos y unos cuantos suéteres bonitos en tonos neutros. Oh, eso suena como una base sólida. Me encanta la idea de poder superponer esas piezas. Definitivamente. Y puedes personalizarlos de muchas maneras para cambiar el aspecto. Impresionante. Esto es realmente útil. Quiero asegurarme de tener un armario lleno de piezas fáciles y confiables. Absolutamente. Construir un armario con prendas básicas versátiles es clave para lucir bien sin mucho esfuerzo. Eso es exactamente lo que busco. Ya no tendré que mirar un armario lleno de ropa y sentir que no tengo nada que ponerme. Te escucho. Con los elementos esenciales adecuados, podrás crear muchos atuendos geniales. No puedo esperar, gracias por los increíbles consejos, Anna. Me siento inspirada para renovar mi armario. Lección 9. Planificación de aventuras de fin de semana. Buenos días, Anna. Pensaba que tal vez podríamos explorar una ciudad cercana este fin de semana. ¿Tienes alguna preferencia? Oh, eso suena como una gran idea. ¿Qué tal visitar ese nuevo museo de arte del centro? Oh, sí, he oído que tienen algunas exhibiciones muy interesantes ahora mismo. Eso podría ser divertido. Definitivamente. Y luego podríamos almorzar en ese restaurante cercano de alta categoría. Perfecta. Siempre estoy dispuesto a probar nuevos restaurantes. ¿Qué más tienes en mente para este día? Bueno, también podríamos hacer algunas compras y quizás incluso ver un espectáculo por la noche. Impresionante, un itinerario repleto. Me encanta el sonido de un día completo de exploración.
Lo mismo aquí. Será un buen cambio de ritmo con respecto a nuestra rutina habitual de fin de semana. Seguro. Siento que siempre terminamos descansando en casa. Ja, 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 culpable de los cargos. Será una gran manera de mezclar las cosas. Absolutamente. Ya me entusiasma. ¿Deberíamos estudiar las entradas y las reservas? Buena decisión. Vamos a precisar los detalles para que podamos relajarnos y disfrutar. A mí me suena bien. Va a ser un fin de semana inolvidable, lo siento. Estoy de acuerdo. Será la pequeña aventura urbana perfecta para nosotros. No puedo esperar, gracias por intercambiar ideas conmigo, Anna. Estoy lista para divertirme. Lección 10. Cómo dar en el clavo en la entrevista de trabajo. Hola, Anna. He estado investigando la empresa y practicando mis respuestas para esa gran entrevista de trabajo. Oh, emocionante. ¿Cómo va la preparación hasta ahora? Estoy seguro de que lo harás muy bien. Gracias, me siento muy bien al respecto. Intento cubrir todas mis bases, ¿sabes? Absolutamente. Estar bien preparado es clave. ¿Qué tipo de preguntas cree que podrían hacer? Bueno, he estado repasando las típicas preguntas basadas en el comportamiento. Cosas como, háblame de un momento en el que. Buena decisión. Esas preguntas abiertas pueden ser complicadas si no estás preparado para ellas. Exactamente, también he estado pensando en cómo resaltar mis habilidades y experiencias relevantes. Eso es inteligente. Asegúrate de enfatizar realmente cómo tu fondo hace que quedes perfectamente. Definitivamente. Y he estado trabajando para hacer algunas preguntas interesantes para hacerles también. Bonito. Mostrar un interés genuino en la empresa es muy importante. Absolutamente. Quiero causar una buena impresión y diferenciarme realmente de los demás candidatos. No me cabe duda de que lo harás. Está claro que has pensado mucho y te has esforzado mucho en esto. Claro que lo he hecho. Intento no dejar piedras sin remover, ¿sabes? Bueno, te apoyo, John. Sé que lo vas a conseguir. Gracias, Anna. Agradezco mucho los ánimos. Deséame suerte. No hace falta suerte, lo tienes. No puedo esperar a saber cómo va todo. Yo tampoco. Me aseguraré de informarte. Por una entrevista exitosa. Lección 11. Abordar los dilemas éticos. Buenos días, Anna. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión ética en una situación difícil? Es una pregunta interesante. Yo diría que las decisiones éticas a menudo se reducen a sopesar diferentes consideraciones. Definitivamente. Puede ser difícil equilibrar cosas como las reglas, las consecuencias y los valores personales. Absolutamente. Me parece que normalmente hay tres niveles principales a tener en cuenta: el individuo, la comunidad y la sociedad en general. Oh, ese es un marco genial.
¿Puedes darme un ejemplo de cómo podría funcionar eso? Claro, digamos que hay una situación en la que podrías ayudar a un amigo a hacer trampa en un examen. A nivel individual, puede parecer lo más fácil de hacer. Claro, y estarías ayudando a un amigo. Pero, a nivel comunitario, estás socavando la integridad académica de la escuela. Exactamente, y a nivel social, promueve un comportamiento deshonesto que podría tener un efecto dominó más amplio. Vaya, nunca lo había pensado de esa manera. Realmente te obliga a alejarte y a considerar el panorama general. Definitivamente. Los dilemas éticos rara vez son blancos o negros. Hay muchos matices por los que navegar. Seguro. Supongo que la clave es tratar de anticipar todos esos ángulos diferentes y hacer la elección más reflexiva posible. Absolutamente. Se necesita práctica, pero es muy importante poder pensar en esos múltiples niveles. Estoy de acuerdo, es como un marco ético para la toma de decisiones, ¿no? Exactamente. Y cuanto más ejercites ese músculo, mejor lo harás. Eso es muy revelador. Gracias por explicarme eso, Anna. Hay mucho en lo que reflexionar. En cualquier momento, John. Hablar de este tipo de temas siempre invita a la reflexión. No podría estar más de acuerdo. Definitivamente me da una nueva perspectiva a considerar. Lección 12. Desconectar y volver a conectar. Hola, Anna. ¿Has estado haciendo algún esfuerzo por desconectarte últimamente? Sabes, he estado pensando mucho en eso últimamente. Parece que estamos constantemente pegados a nuestros dispositivos en estos días. Totalmente. Es como si hubiéramos olvidado cómo estar presentes sin algún tipo de distracción digital. Absolutamente. Creo que realmente necesitamos esforzarnos más para fomentar el tiempo sin conexión, ¿no crees? Definitivamente. Quiero decir, ¿con qué frecuencia nos encontramos navegando sin pensar por las redes sociales? Demasiado a menudo. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan desconectados. Exactamente, creo que deberíamos desafiarnos unos a otros para tener más actividades libres de tecnología. Esa es una gran idea. Por ejemplo, tal vez podríamos planear una excursión o una noche de juegos de mesa, algo puramente offline. Oh, eso me encanta. Y no se permiten teléfonos, por supuesto. Exactamente, sería muy refrescante estar presentes e interactuar el uno con el otro sin distracciones digitales. Totalmente. Creo que nos sorprendería lo mucho más satisfactorio que puede ser. Acordado. Es fácil olvidar lo ricas que pueden ser nuestras interacciones en persona. Definitivamente. Además, apuesto a que todos nos sentiríamos mucho menos estresados sin los constantes pings y notificaciones. Absolutamente. Un poco de desintoxicación digital podría hacernos mucho bien a todos. No podría estar más de acuerdo. ¿Deberíamos hacer un pacto para ser más intencionales a la hora de desconectarnos? Definitivamente. Me apunto. Será un desafío divertido ver quién puede pasar más tiempo sin revisar su teléfono. Ja, 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 te toca.
Esto va a ser genial. Estoy deseando que llegue. Lección 13. Organizar la fiesta perfecta. Muy bien, Anna, tengo una idea brillante. ¿Qué tal si organizamos una fiesta este fin de semana? Oh, ¿una fiesta? Eso suena muy divertido. ¿Qué tenías en mente? Bueno, pensaba que podríamos hacer algo un poco diferente, como una fiesta de disfraces temática. ¿Una fiesta de disfraces? Me encanta. Sería genial. ¿En qué tipo de tema pensabas? Estaba pensando en algo peculiar y único, ¿sabes? Quizás un recuerdo de los 90 o un ambiente de luau tropical. Oh, los años 90 serían divertidísimos. No cabe duda de que podríamos vestirnos con nuestros mejores looks inspirados en el grunge o en las bandas de chicos. Exactamente. Y podríamos tener todo tipo de decoraciones y música divertidas de los 90. Sería épico. Estoy tan entusiasmado. Esta va a ser la fiesta del año. ¿Qué puedo hacer para prepararme? Bueno, esperaba que pudieras echar una mano con la decoración. No tengo otros planes para este fin de semana, así que empezaré a reunir todo lo que necesitamos. Lo tienes. Estoy decorando. Vamos a hacer que este lugar luzca totalmente genial. Impresionante. Y no olvides los disfraces. Ya estoy planeando mi atuendo. Oh, no puedo esperar a ver lo que se te ocurre. Va a ser muy divertido, John. Definitivamente. Va a ser la fiesta del siglo. No puedo esperar. Yo tampoco. Muy bien, hagamos esto. Estoy muy emocionada. Impresionante. Muy bien, pongámonos a trabajar. Va a ser épico. Lección 14. Un picnic en el parque. Hola, Anna, ¿estás libre este sábado? Sabes, creo que sí. ¿Tenías algo en mente? De hecho, lo hice. ¿Qué te parecería un picnic en el parque? ¿Un picnic? Eso suena absolutamente delicioso. Me encanta la idea. Maravilloso. Estaba pensando que podríamos empacar una buena canasta de bocadillos y bebidas y pasar la mañana al aire libre. Eso es perfecto. Puedo traer fruta fresca y bollería. Quizá incluso podamos jugar un poco al frisbee o algo así. Oh, frisbee en el parque. Me apunto. Será estupendo tomar un poco de aire fresco y disfrutar del buen tiempo. Definitivamente. Será una excelente manera de disfrutar de los últimos momentos del verano antes de que llegue el otoño. Absolutamente. Y me aseguraré de empacarnos una manta acogedora para sentarnos. Podemos simplemente relajarnos y disfrutar de todo. Suena celestial. No puedo esperar. ¿A qué hora deberíamos planear reunirnos? ¿Qué tal las 10 de la mañana? ¿Eso funciona para ti? Sí, las 10 de la mañana es perfecto. Nos vemos en el parque entonces. Genial, es una cita. Te llevaré el té helado si te ocupas de los pasteles. Lo tienes.
Va a ser una manera encantadora de pasar la mañana. Estoy de acuerdo, va a ser un momento maravilloso. Tengo muchas ganas de que llegue. Yo también. Muy bien, nos vemos el sábado, John. Suena bien, nos vemos entonces, Anna. Esto va a ser genial. Lección 15. Cocina saludable. Buenos días, Anna. ¿Has estado cocinando más últimamente? Ya sabes, lo he hecho. He estado intentando incorporar más verduras a mis comidas. Eso es genial. Cocinar con más verduras es una opción muy saludable. Definitivamente. He descubierto que, de hecho, es muy fácil añadirlos. Impresionante. ¿Cuál es tu plato favorito a base de verduras que has preparado recientemente? Debo decir el pollo y las verduras salteados que preparé la otra noche. Tan simple, pero tan delicioso. Oh, eso suena muy bien. ¿Qué tipo de verduras usaste? Elegí brócoli, pimientos morrones y cebollas. Los salteé todos con el pollo y un poco de aceite de oliva y condimentos. Suena perfecto. Tendré que probar algo así yo mismo. Definitivamente deberías. Es una comida muy fácil y nutritiva. Gran idea. Tenía ganas de cocinar más con verduras, pero no sabía por dónde empezar. No te preocupes, es muy sencillo. Puedes saltear prácticamente cualquier verdura que te guste con un poco de pollo o pescado. Genial, es muy bueno saberlo. Voy a tener que intentarlo esta semana. Definitivamente hazlo. Estoy seguro de que te encantará lo sabroso y satisfactorio que es. Apuesto a que sí. Muy bien, gracias por los consejos de cocina, Anna. Te lo agradezco. Por supuesto. Siempre me complace compartir ideas de recetas saludables. Déjame saber cómo te va. Lo haré. Me entusiasma poner a prueba esos platos llenos de verduras. Lección 16. Asociación mutuamente beneficiosa. Hola, Anna. Quería hablar contigo sobre una posible oportunidad de negocio. Oh, ¿de verdad? Soy todo oídos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, pensaba que nuestras dos empresas podrían colaborar en un nuevo proyecto. Creo que podría ser una situación en la que todos salgamos ganando. Interesante. Cuéntame más. ¿Qué tipo de colaboración tienes en mente? Pensaba que podríamos combinar nuestra experiencia y recursos para desarrollar un nuevo producto o servicio. Eso suena prometedor. ¿Qué ideas específicas tenías? Pensaba que podríamos unir nuestros equipos de marketing y desarrollo para crear algo realmente innovador. Vale, eso es intrigante. ¿Qué opinas sobre la logística de cómo podría funcionar? Bueno, pensaba que podríamos crear un grupo de trabajo conjunto para gestionar el proyecto. Vale, eso tiene sentido. ¿Y qué tipo de cronograma te imaginabas? Estaba pensando que podríamos aspirar a tener algo listo para su lanzamiento en los próximos 6 a 12 meses.
Vaya, es un cronograma ambicioso. Pero creo que podría ser factible si lo planificamos con cuidado. Absolutamente. Realmente creo que esta podría ser una gran oportunidad para nuestras dos empresas. Definitivamente estoy interesado en explorar esto más a fondo. ¿Cuándo le gustaría programar una reunión para discutirlo más a fondo? ¿Qué tal la semana que viene? ¿Te funciona el martes? El martes me va muy bien. ¿Planeamos una reunión de 1 hora para discutir los detalles? Suena perfecto. Te enviaré una invitación en el calendario. Estoy muy entusiasmado con esta posible asociación. Lección 17. Cuando encuentras algo que amas. Hola, Anna. ¿Alguna vez has encontrado algo que te encante hacer? Absolutamente, Ion. Es muy rápido descubrir una nueva pasión, ¿verdad? Totalmente. Hace poco aprendí a escalar rocas y no me canso de hacerlo. Alpinismo, ¿no? Eso es genial. ¿Qué es lo que te gusta tanto? La emoción de escalar un muro, superar mis límites y la sensación de logro. Es simplemente emocionante. Me lo puedo imaginar. El desafío físico combinado con la concentración mental debe ser muy gratificante. Exactamente. Y la comunidad de escaladores también es estupenda. Todos nos apoyan mucho. Eso es impresionante. Tener esa conexión social lo hace aún más agradable. Definitivamente. ¿Tienes algún pasatiempo o actividad que te guste de esa manera? Sí, de hecho. Hace poco empecé a tomar clases de piano y me encanta. Piano, ¿no? Es impresionante. ¿Qué es lo que más te gusta de él? La capacidad de crear música y expresarme a través del instrumento. Es tan gratificante. Eso lo puedo ver. Poder aprender una nueva habilidad y luego aplicarla de forma creativa debe ser increíble. Absolutamente. Es como abrir un mundo completamente nuevo de autoexpresión. Definitivamente me identifico con esa sensación. Es muy gratificante cuando encuentras algo así. Acordado. Es como una pasión oculta que ni siquiera sabías que tenías. Exactamente, es increíble cómo ese tipo de descubrimientos pueden realmente darte energía. Totalmente. Siento que tengo una nueva oportunidad de vida desde que empecé a tocar el piano. Eso es impresionante. Me alegro de que hayas encontrado algo que te apasione tanto. Gracias, John. Me ha cambiado la vida y me emociona seguir explorándolo. Es genial escuchar eso. Sigue esas pasiones, Anna. Son tan importantes. Absolutamente. La vida es demasiado corta para no seguir lo que incendia tu alma. Bien dicho. Me alegro de que hayamos tenido esta charla. Ha sido muy inspirador. Del mismo modo, John. Hablar de nuestras pasiones ha sido un verdadero estímulo. Definitivamente. Deberíamos hacerlo más a menudo. Es bueno para el alma.
Lección 18. Desconectarse y relajarse. Buenos días, Anna. Quería preguntarte sobre algo. ¿Qué tienes en mente, Ion? Bueno, últimamente me he sentido un poco abrumado con el trabajo. Parece que no puedo desconectarme nunca. Te escucho. Es muy fácil quedar atrapado en el aluvión constante de correos electrónicos y mensajes en estos días. Exactamente. Siento que siempre estoy lista, incluso cuando se supone que debo relajarme. No podría estar más de acuerdo. Es difícil desconectarse a veces, ¿verdad? Realmente lo es. Siento que siempre estoy pensando en la próxima tarea o fecha límite. Debe ser agotador. ¿Has intentado establecer límites en torno a tu época? Lo he intentado, pero es muy difícil. Siento que estoy decepcionando a la gente si no respondo de inmediato. Comprendo ese miedo, pero tu bienestar tiene que ser lo primero. No se puede servir de una taza vacía. Tienes toda la razón. Necesito priorizar mi propia salud mental y encontrar formas de relajarme. Definitivamente. ¿Has considerado tomarte unas vacaciones cortas o incluso un fin de semana largo? Ya sabes, no lo he hecho. Es una muy buena idea. Creo que tengo que hacerlo pronto. Podría marcar la diferencia. Incluso a solo un par de días de la estimulación constante. Creo que tienes razón. Voy a estudiar la posibilidad de reservar algo. Gracias por el consejo, Anna. Por supuesto. Me alegro de haber podido ayudar. No dudes en comunicarte con nosotros si necesitas cualquier otra sugerencia. Te lo agradezco. Es bueno saber que tengo un amigo que entiende lo que estoy pasando. Absolutamente. Todos necesitamos ese sistema de apoyo. Espero que pronto puedas encontrar un merecido descanso. Yo también tengo muchas ganas de que llegue. Gracias de nuevo, Anna. Lección 19. Creatividad astuta. Hola Anna, ¿has hecho algo interesante últimamente? De hecho, lo he hecho. Me he estado dedicando mucho a la fabricación de joyas y otros proyectos de bricolaje. Oh, eso mola. No sabía que te gustaban ese tipo de cosas. Sí, ha sido una excelente manera de relajarme y ser creativa. Eso es impresionante. ¿Qué tipo de joyas has estado haciendo? Bueno, empecé con algunas piezas sencillas de cuentas, pero ahora estoy aprendiendo a trabajar con metal y piedras preciosas. Vaya, eso suena realmente impresionante. No sabía que la fabricación de joyas fuera tan compleja. No cabe duda de que se necesita algo de habilidad y paciencia, pero es muy gratificante completar una pieza. Me lo puedo imaginar. ¿Solo haces joyas o también te dedicas a otras manualidades? He estado experimentando con todo tipo de proyectos de bricolaje, desde decoración del hogar hasta modificaciones de ropa. Vaya, eres muy astuto. Estoy impresionado. Es solo un pasatiempo divertido que me ayuda a relajarme y expresar mi creatividad.
Comprendo la apelación. Quizá puedas enseñarme una o dos cosas alguna vez. Absolutamente. Estaré encantado de enseñarte las reglas. Es una forma estupenda de relajarse. Puede que acepte tu opinión. Me vendría bien un poco más de relajación en mi vida. Creo que lo disfrutarías mucho. Es muy satisfactorio crear algo con tus propias manos. Estoy seguro de que lo es. Gracias por la inspiración, Anna. Definitivamente estoy intrigado. En cualquier momento. Avísame cuando estés listo para poner en marcha tu nave. Lo haré. Podría ser el comienzo de un nuevo pasatiempo para mí.